Cuando nosotros hablamos de enough, lo vamos a utilizar para referirnos a que estamos hablando de no más y no menos, hablando o refiriéndonos en cuanto a cantidades. Nos dice enough means the right amount. ¿A qué se refiere? Pues que es justamente lo necesario, no más y no menos. Si le vas a dar una interpretación, la interpretación sería suficiente. A él lo vas a encontrar de dos formas, hablando en cuanto el lugar que utiliza en una oración. Nosotros lo podemos encontrar before nouns. ¿Qué significa? Que primero pones el suficiente y después nos dices de qué estás hablando. Ejemplo, I have enough time. I don't have enough money. Does she have enough soda? Como puedes notar, cuando dices I have enough time, la intención sería tengo suficiente tiempo. El enough aparece ahí porque no es menos y no es más, es el suficiente. I don't have enough money. No tengo suficiente dinero. Does she have enough soda? ¿Tiene suficiente refresco? Como puedes observar, se puede utilizar en afirmativo, en negativo y en pregunta. Y lo puedes utilizar en pasado, en presente, en futuro, en tiempos perfectos. No hay ningún problema de cuando tú lo quieras utilizar. Esta característica es que primero tú me dices el suficiente y después tú me dices el noun sobre el que estás hablando. Te recuerdo que un noun no es otra cosa más que un sustantivo que puede ser una persona, un animal o una cosa. ¿De qué otra forma puedo utilizar el enough? Bueno, nosotros lo podemos utilizar después de los adjetivos. Si tú dices, hey teacher, ¿pero qué es un adjetivo? Bueno, un adjetivo es una característica. Bonito, feo, caro, barato, grande, pequeño, etc. Veamos los ejemplos que tenemos aquí. The jacket is big enough. La chamarra es suficientemente grande. ¿Qué significa? Que no es ni más ni menos grande de lo que se necesita. Es lo suficiente. The pants aren't long enough. Los pantalones no son suficientemente largos. Incluso si analizas la interpretación, se está tomando como suficientemente. Recuerda que tú siempre vas a interpretar, no a traducir, porque si quieres traducir va a haber muchas oraciones que para ti no tengan sentido. Cerramos con el tercer ejemplo. Is the car big enough? ¿El carro es suficientemente grande? ¿O es lo suficientemente grande? Lo puedes interpretar así. Entonces, te reitero, enough se refiere a que es no más y no menos, es lo necesario, lo suficiente, por eso él se encuentra. Tú me puedes hablar de cosas, de los nouns, de sustantivos, o nos puedes hablar que es suficiente en cuanto a alguna característica. De ahí, tú también vas a tener disponible el to. To means more than enough. El to, yo sé que lo has visto en algunas oraciones escrito al final. Cuando él se encuentra al final de la oración, su intención es decir también, por ejemplo, nice to meet you too. Ahí nos está diciendo también. Pero en esta ocasión, él va a significar demasiado. Yo te platico que cuando entra to, a veces se interpreta hasta en un punto negativo. ¿A qué vamos? To le gana a very. To le gana a cualquier intensificador. Cuando entra to significa que es más de lo que necesitamos. Por ejemplo, the jeans are too small. Los pantalones son demasiado pequeños. Imaginemos que hablamos de alguien
que es talla 5 y le dan un pantalón talla 0. Obviamente no le va a quedar. ¿Por qué? Porque es demasiado pequeño para la talla que necesita. Lo que puedes observar es que el to se está colocando antes de un adjetivo. ¿Por qué? Porque él se va a encargar de decir demasiado y la característica. Demasiado grande, demasiado pequeño, demasiado caro, etc. Cuando entra to, digamos que lo que pasa es que se están excediendo los límites. Eso es lo que está pasando. En el ejemplo número 2 estamos diciendo, the pants aren't too long. Los pantalones no son demasiado largos. Ah, bueno, a lo mejor yo necesito que lleguen hasta mis talones y resulta que no, que están llegando un poquito abajo de la rodilla. Entonces, oye, ¿sabes qué? Pues, they aren't too long. Y si lo ponemos en una question, is the blouse too big? La blusa es demasiado grande. Imaginamos que a alguien es talla mediana y le dan talla extra grande. Entonces la persona va a decir, is the blouse too big? Pues sí, es demasiado grande. Como te estoy platicando, si el to viene antes de algún adjetivo, la intención va a ser demasiado. Pero recuerda que cuando tú lo colocas es porque es más de lo que necesitas realmente. Yo te platico que pues a veces se utiliza para una intención pues no muy positiva. Imaginemos que tú calzas del número 5 y te regalan unos zapatos del número 8. They are too big. Porque si fueras del 5 y te dieran del número 6, imaginemos, a lo mejor y todavía podrías hacer algo para intentar ponerte esos zapatos. Pero cuando ya estamos hablando de 3 números más, entraría el to, porque es demasiado, no es lo que nosotros necesitábamos. Entonces, como puedes ver, tú tienes enough para decir suficiente, no es más y no es menos, es lo suficiente. A él lo puedes utilizar para hablarnos de algún sustantivo, de algún noun, o lo puedes hablar de suficiente para decir alguna característica. Y tienes a to para decirnos demasiado. Y él por el momento solamente va a estar trabajando con adjetivos, con características. Así de fácil y así de sencillo vas a utilizar el to y el enough.